La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Sánchez. Hoy vamos a hablar de Static y en concreto es una introducción. Static es una parte de implementación de Kanban. Y hoy vamos a plantear, esta es la primera vez que vamos a hacer charlas on networking después de la sesión y ya os comentaré cómo podéis trabajar. Podéis realizar preguntas en el chat y yo os daré micro. Dentro del turno de preguntas podéis levantar la mano o realizar alguna pregunta. Yo os daré paso si queréis hablar. Y si no, ya directamente al turno de preguntas que tenemos abajo, ¿de acuerdo? El turno de preguntas que tenemos abajo, pues ya las pasaremos a la sala virtual. En primer lugar, me voy a presentar para los que no me conozcáis o no estéis familiarizados. Soy Jorge Sánchez, esos son mis datos, pertenezco a Mobilize Academy, soy Coach Agile, esos son mi correo electrónico, la página web a la que pertenezco y esos son mis datos de contacto. Hoy lo que vamos a hablar es de Kanban, primeramente, y Kanban vamos a ver qué es Kanban y qué no es Kanban, y luego qué vamos a poder hacer para implementar Kanban y cómo podemos utilizar Static, el método Static, para adaptar Kanban e implementarlo en una organización, trabajando y gestionando los procesos, haciendo la gestión del cambio. En principio, Kanban, para los que no conozcáis lo que es una herramienta muy poderosa que se basa en un tablero y en el tablero vamos poniendo fichas de una forma característica y a partir de ahí vamos trabajando. Es un método para mejorar la entrega de valor, por lo tanto es una metodología. Kanban es una metodología, no es un tablero solo. El tablero es la herramienta, pero es una metodología para mejorar la entrega de valor y eliminar los desperdicios basados en el método Lean y además incrementar el flujo y acelerar el flujo de trabajo. Y sobre todo, la que nos vamos a centrar hoy es una metodología para la gestión del cambio. La gestión del cambio, la forma de organizar y en la forma de trabajar con nuestra organización, con nuestra empresa, con nuestro entorno, con nuestra lo que sea, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar y vamos a dar las pinceladas para ver cómo realizamos este proceso. ¿Qué no es Kanban? No es un procedimiento ni es un proceso. La diferencia entre procedimiento y un proceso es que procedimiento es una serie de pasos que tenéis que seguir o un manual para completar una acción, que no es el caso, y un proceso es prácticamente lo mismo, pero está seguido en base a unas acciones y las vas ejecutando hasta conseguir el objetivo. Kanban sí que optimiza el proceso y hace la mejora continua, que es su objetivo, pero repito, no es ni un procedimiento ni un proceso. Kanban, como he comentado, realiza los principios de la gestión del cambio y para empezar con la gestión del cambio es un método poco agresivo, ¿de acuerdo? En el cual podemos implementar la mejora continua de una forma paulatina y sencilla. ¿Cómo vamos a empezar utilizando Kanban? Primero vamos a empezar donde estás. Con lo cual no vamos a introducir ningún cambio, no vamos a introducir ningún proceso, no vamos a introducir ningún modelo, no vamos a introducir ninguna reunión, sino sencillamente lo que vamos a hacer es empezar donde estás. Y lo que vamos a hacer es, en el momento en el que estamos, vamos a realizar una foto y vamos a definir el marco con los procesos que estamos trabajando y vamos a adaptarnos a ello. Y si no sabemos algo, vamos a preguntarle a las personas responsables que definan lo que están haciendo. Una vez que tengamos hecho esa foto, que la cual vamos a ir comprobándola paulatinamente de una forma a través de un feedback continuo o a través de un seguimiento, un monitoreo semanal, diario, quincenal, mensual, como nosotros planteemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué evolución y qué pasos va a realizar. Para ello realizamos cambios evolutivos muy pequeños y vamos comprobando la incidencia y vamos a comprobando qué beneficios vamos a ir obteniendo. Con esos cambios evolutivos no tienen que ser muchos porque si se produce un cambio para bien o para mal no sabemos cuál o cuáles de los cambios nos han beneficiado.
Y la tercera parte para realizar la gestión del cambio es promover el liderazgo a todos los niveles, es decir, empoderar a las personas para que aporten soluciones, se hagan cargo de los procesos o de la parte del proceso en el cual están involucrados y vayan optimizando poco a poco y se vayan integrando en el flujo y se vayan integrando con todas las personas, pero ellos tienen el poder de modificar cualquier cosa siempre y cuando cumplan una serie de reglas que estén pactadas. Por lo tanto, estas son las tres reglas o principios de la gestión del cambio. Empieza donde estás, establece un cambio evolutivo, ¿de acuerdo? Y por último, promueve el liderazgo en todos los niveles. Para ello también nos necesitamos, para trabajar con Kanban, la gestión del servicio. Para trabajar con la gestión de servicio tenemos que saber cuáles son las necesidades y expectativas del cliente. Para ello nos tenemos que focalizar y entender cuáles son las necesidades y expectativas del cliente. Y eso lo haces en la primera foto. En los principios de gestión te das cuenta cuál es lo que necesita el cliente una vez que tienes definido el proceso. Y una vez que lo tienes claro, qué necesidades tiene y qué expectativas tienes, te tienes que focalizar para mejorar esas necesidades y esas expectativas. Hay que dejar que la gente se autoorganice alrededor de las tareas que tienen que realizar, porque un equipo autoorganizado y con liderazgo van a realizar que automáticamente y de una forma sencilla, clara y natural vayan mejorando las relaciones que hay entre ellos, con lo cual se está mejorando la gestión de servicio que estoy realizando. Y por último, hay que evolucionar las políticas para mejorar los servicios. Las políticas son las siguientes, ¿de acuerdo? Las políticas son decididas por aquellos cuyo trabajo se ve impactado en el tablero sin haber un rol que las decida. Es decir, cualquier cambio que hagamos en una tarea, en una tarjeta, o cualquier impacto que realicemos en el tablero que nos produzca un cambio o una acción, tiene que estar decidida. Y además estas tienen que ser explícitas. Y explícitas quiere decir que todos conozcan cuáles son las reglas. ¿De acuerdo? Y estas reglas tienen que estar a la vista de todos y además tenemos que cumplir que las reglas e indicar los principios básicos en los cuales vamos a trabajar, que son el principio de pull, que es tirar la tarjeta desde el final, no empujar la tarjeta desde el principio, priorizar las tarjetas o los trabajos que van por el flujo en el orden correcto y VIP, definir en la columna o en todo el tablero cuáles van a ser la capacidad de ese proceso en ese momento dado. ¿De acuerdo? Y todo el mundo tiene que tener claras esas políticas para trabajar con el tablero. Una vez que tengamos las políticas, lo que tenemos que hacer es saber qué tipos de políticas que son, porque las políticas pueden ser por columna. Una columna puede ser relacionada con un proceso, actuada con una persona o varias personas o varios equipos. Tienen que tener claro qué es lo que hace esa columna, si aceptan la tarjeta o no la aceptan, o qué tienen que hacer para pasar al siguiente estado. Puede ser una política para todo el sistema o puede ser una política por clases de servicio. ¿De acuerdo? Llegado a este momento diréis, ¿qué son las clases de servicio? La clase de servicio es lo que nos va a gestionar los riesgos que vamos a tener en este tablero que hemos definido, ¿no? Que realmente es un esquema claro en el cual vamos a ver los distintos cambios y la evolución de todo lo que pasa en nuestro entorno. Es la clasificación de posibles ítems de trabajo que pueden surgir basados en diferentes expectativas del cliente. Es decir, que cualquier movimiento o cualquier cambio que hagamos en el tablero o en la tarjeta nos va a provocar una serie de riesgos. Y los riesgos, si los tenemos predefinidos, vamos a poder preparar y evitar o mitigar esos riesgos. Los riesgos pueden ser de varias formas, ¿no? Los riesgos pueden ser desde la perspectiva del coste, cuánto tiempo nos va a costar realizar esta tarea, o qué penalización vamos a tener si no realizamos esta tarea. Es decir, tenemos que ver cuánto tiempo nos cuesta y qué penalización hay si la hacemos y qué penalización
qué penalización hay si no lo hacemos y qué beneficio hay si lo hacemos. Esto es el coste, la priorización por coste. Luego, las clases de servicio en relación con las tarjetas pueden ser de 4 tipos. Urgente, ¿de acuerdo? Entra una tarea urgente que hay que realizarla sí o sí lo más pronto posible. Es el equivalente a cuando estamos conduciendo por una carretera y viene un camión de bomberos, una ambulancia, un coche de policía, nos tenemos que apartar y esa tarjeta empieza a colarse a todas las demás y entra en el flujo sin tener que pasar por la pila, sino directamente entra en el flujo y sin ningún tipo de prioridad. Pasa directamente. Son las tareas que se llaman urgentes. Luego tenemos las tareas que son las tareas estándar. Las tareas estándar son las que se realizan y pasan por el flujo siguiendo el flujo estándar de trabajo, el cual hemos definido y tenemos más o menos estimado. Con lo cual, sigue su flujo y va pasando de un estado a otro siguiendo el principio, el pull. Es decir, voy tirando la producción desde el paso siguiente y va pasando de un estado a otro conforme va completándose y el otro proceso puede realizar o incrementar el cambio. Luego tenemos las tarjetas o las tareas que tienen fecha fija. Fecha fija son las que se tienen que realizar en un momento dado, en una fecha determinada. Con lo cual, nosotros vamos a decir en cuándo vamos a activar la tarjeta para realizarlo o cuándo no la vamos a activar. Intangible quiere decir que esta tarea tiene un flujo que no podemos medir lo que vamos a tener de beneficio, pero si no, sencillamente son necesarias para el buen funcionamiento del modelo que hemos establecido. Un intangible puede ser y que no nos cuesta nada hacerlo, sino sencillamente que pueden ser a modo informativo, como por ejemplo hay que hacer una llamada telefónica y si la has hecho, pues pasas al estado de finalizado directamente o pasas a realizar otra tarea. Si no haces la llamada, cuando llegues a este punto, esta tarea, pues tienes que hacer una llamada telefónica o tienes que grabar el pedido o tienes que hacer cualquier cosa. Si no, son necesarias para incrementar, son necesarias para la evolución del modelo, pero no son muy beneficiosas o por lo menos no se pueden ver fácilmente en entrega de valor al cliente en el momento de que llega al final del tablero. Esas son las clases de servicio. Para ello vamos a utilizar, una vez que tenemos claro, definido lo que es un tablero, lo que es la metodología, la gestión del cambio, lo que son las clases de servicio y las políticas, vamos a ver cómo implantamos o cómo vamos a tener las prácticas, la forma de trabajar para utilizar Kanban. Para utilizar Kanban, lo que tenemos que hacer son 6 prácticas, que son visualizar el trabajo, limitar el VIP, que es el trabajo en progreso, gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas, practicar la mejora continua y, evidentemente, implementar los ciclos de feedback, ¿no? Esos son los 6 pasos. Primero, lo primero que tenemos que hacer, visualizar el trabajo. Para ello lo que tenemos que hacer es tener claro cuál es el trabajo, cuál es el flujo de trabajo, el flujo de la información, el flujo y la posición en que está en el proceso y tener claro en qué orden se realizan y cómo va pasando la tarea a realizar de un estado a otro, de un proceso a otro y el beneficio que obtiene al finalizar un proceso y pasar al siguiente. ¿De acuerdo? Tenemos que visualizar el flujo de trabajo y esto se hace de una forma visual, de una forma clara y de una forma que todo el mundo la pueda ver y todo el mundo pueda actuar. Normalmente se realiza en un tablero Kanban en principio con las 3 columnas, el to, do, go, ¿vale? To, preparado para hacer, do, haciendo y go, finalizado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la tarea en principio, tiene 3 estados, los cuales podemos evolucionar y crear más estados. Tenemos una pila de trabajo en la cual se tiene que estar priorizada para introducir en el tablero y para que ejecute el tablero. Para eso tenemos las clases de servicio en las cuales vamos a definir en qué orden se van a ejecutar las tareas o en el orden normal o con órdenes que nosotros vamos a priorizar en cualquier momento. Dentro de las tareas podemos acelerar o cerrar las tareas dependiendo de lo que tengamos claro, ¿vale? Y con eso vamos a trabajar.
Una vez que ya hayamos definido el trabajo, lo que tenemos que ver es limitar el VIP en progreso, el VIP que podemos realizar en un momento dado en un proceso o en todo el tablero. Sencillamente esto es saber la capacidad de trabajo que tenemos por proceso o tenemos por todo el sistema. Con lo cual, una vez que tenemos esto, tenemos que definir qué capacidad de trabajo tenemos en un momento dado y pueden ser por columnas. Por ejemplo, en un momento dado una columna es una parte del proceso para solucionar una tarjeta y debemos saber cuál es la capacidad máxima en la cual vamos viendo y vamos midiendo, ¿de acuerdo? Y vamos calculando su BIP. Y dependiendo la forma o la introducción de información en el sistema, pues este BIP puede variar, ¿vale? Aumentando o disminuyendo. O tenemos que habilitar el BIP, depende de los recursos que tengamos para solucionar esas tareas. Una vez que tenemos el BIP, tenemos que gestionar el flujo y el flujo lo tenemos que gestionar de la siguiente forma. Tenemos que observar continuamente, tenemos que estar midiendo continuamente y tenemos que saber en cada momento cómo podemos hacer para mejorar que este flujo sea cada vez mejor y no se produzca ningún tipo de error. Con lo cual, vamos a intentar automatizar, vamos a intentar mejorar y vamos a empezar a realizar la mejora continua para que este flujo sea cada vez más rápido y constante y que no se produzcan errores en ningún momento. Una vez que estamos gestionando el flujo, evidentemente tenemos que hacer explícitas las políticas, como he comentado antes. Y haciendo explícitas las políticas, las vamos diciendo exactamente lo que quiere decir cada una. Si, por ejemplo, en un momento dado al día somos capaces de realizar solo 4 tareas al día, pues la política es que todo el mundo sabe que podemos realizar 4 tareas al día. Y en un momento dado al día podemos hacer una tarjeta de un proceso en un momento dado porque solo tenemos esa capacidad y dura un día, tenemos que hacerlo explícito. Las políticas del proceso tienen que ser comunes y definidas desde el principio y pueden ser modificadas, pero ojo, si se modifican, tienen que ser conocidas por todos y cada uno de los componentes. No se pueden modificar las cosas sin que todo el mundo sepa lo que está pasando, porque estamos haciendo un procedimiento en el cual todas las personas están empoderadas y todas las personas pueden actualizar y se están, como hemos comentado antes, apoyando unas a otras para mejorar este proceso. Una vez que hemos hecho las políticas explícitas, lo que tenemos que realizar es para lo cual es esta metodología de Kanban, es practicar la mejora continua, es realizar pequeños cambios y realizar mejoras e ir midiendo, con lo cual vamos haciendo mejoras, vamos acelerando el flujo, vamos evitando cuellos de botella, vamos optimizando los recursos y seleccionando poco a poco lo que quiere decir, perdón, lo que estamos realizando poco a poco, vamos a obtener la mejora de forma continua. Esto se llama Kaizen, hacer mejora paulatina y de forma continua. Y esto lo aplica Kanban desde el principio. Y en cualquier persona o cualquier componente puede realizar cualquier cambio en el tablero y esto puede ser un beneficio a la hora de mejorar el flujo. Recordad, el Kanban lo que simula es que el flujo vaya de la forma más automática posible, apoyada por una serie de acciones que sean pactadas por cada uno de ellos y que nos eviten producir errores. Y por último, lo que tenemos que hacer es implementar ciclos de feedback. ¿Cómo implementamos esos ciclos de feedback? Es decisión nuestra de decidir cómo y cuándo vamos a realizar los ciclos de feedback. Es una forma de tener claro qué es lo que está pasando y vamos pidiendo información. Ojo, en el trabajo es muy importante, no pedimos informes, sino que sobre el trabajo hacemos una reunión sobre el tablero con todas las personas, ¿de acuerdo? Que es la representación visual de lo que está pasando en producción y obtenemos una reunión en la cual vemos lo que está pasando y obtenemos de primera mano feedback de todos y cada uno de los componentes que están pasando. Una vez que tenemos clara definida lo que es Kanban, lo que son las clases de servicio, lo que son las políticas de servicio y lo que es las 6 prácticas para implementar Kanban, lo que vamos a hacer es cómo vamos a adoptar Kanban. Y para ello utilizamos Static. Static es un enfoque exploratorio y colaborativo para implementar Kanban. Repito,
Es un enfoque exploratorio, vamos explorando y colaborando, todas las personas exploran y colaboran todos a la vez para implementar Kanban, porque es de lo que se trata. Ayuda a entender la demanda y las dinámicas actuales para diseñar y poner en marcha un modelo Kanban de trabajo. Recordad que el modelo Kanban está orientado al flujo, no a iteraciones. Está orientado al flujo. Tenemos que definir el proceso, definimos cómo se realiza el trabajo y ya una vez que tenemos definido el proceso y cómo se va realizando el trabajo y cómo va pasando una tarea de un estado a otro, ¿vale? Empezamos a poner en marcha el trabajo, que además nos permite elevar con este modelo utilizando Static y realizando mejora continua, porque es una metodología que está orientada a la mejora continua y obtener altos rendimientos en cuanto a esto, sobre todo promoviendo el liderazgo a todos los niveles y utilizando Kaizen, permite elevar la eficiencia y la calidad en el servicio a través de la cultura y las técnicas de mejora continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que es Static. También es una buena herramienta para descubrir todos los servicios que proporciona un equipo, porque hay veces que los servicios o las clases de servicios no están realmente definidas y podemos mejorar y optimizar las clases de servicios. Recordad que Kanban lo que hace es empezar donde estás y lo vamos mejorando poco a poco, ¿vale? De forma paulatina para mejorar los servicios que proporciona un equipo, los flujos de trabajo y la alineación con el propósito y las expectativas del cliente, porque este modelo de trabajo está orientado a alinear el propósito y las expectativas del cliente. Para ello contamos con 8 pasos, ¿de acuerdo? Y los 8 pasos es el primero, identificar el servicio o propósito. Segundo, descubrir las fuentes de insatisfacción. Tercero, analizar la demanda. Cuarto, analizar la capacidad. Quinto, modelar el flujo de trabajo. 6, establecer las clases de servicio. 7, diseñar el sistema Kanban. Y 8, compartir el diseño e implementar. Primero lo que tenemos que tener claro, ¿vale? Es identificar el servicio o el propósito. Para ello tenemos que saber qué es lo que hace cada uno. Y para ello planteamos preguntas, ¿de acuerdo? Planteamos preguntas para saber cuál es el propósito de este negocio. Y para ello empezamos a preguntar qué hace tu equipo, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo está haciendo? Y por qué hacemos lo que hacemos. Repito, qué, para y por qué. Es decir, qué es lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Con eso lo que conseguimos es definir los roles, ¿de acuerdo?, de las personas, en qué posición están actuando en un momento dado en este diagrama, en este proceso, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que tener claro es que todas las personas sepan lo que están haciendo todas las personas. ¿Qué podemos hacer si estamos trabajando con personas que no se hablan entre ellos porque realmente están realizando una parte del proceso y no se conocen? Pues realmente podemos utilizar en esta primera fase hacer pues un elevator pitch, ¿no? Y que se conozcan y identificamos qué, para y por qué hace. Una vez que tenemos eso claro, que se conocen las personas y saber qué hacen y por qué lo hacen, es entender las fuentes de insatisfacción. Para ello podemos establecer una matriz de influencia y de interés en las cuales vemos a ver qué vamos a realizar con este estudio, con estas dinámicas que podemos hacer, es decir, qué esperas del equipo, cuáles son tus stakeholders, qué peticiones recibes, ¿de acuerdo? Estamos hablando que son cuáles son los dolores, cuáles son las fuentes de satisfacción y cómo cómo las puedes identificar. Para ello podemos tener o montar una matriz, ¿de acuerdo?, de influencia y de interés, en las cuales vamos a ver qué parte de las personas introducen en cada una de estas fuentes de insatisfacción y cómo, y una vez que las tengamos definidas, vamos a ir trabajando. Y aquí hay que tomarlo con mucha calma, cómo vamos a ir eliminando esta fuente de insatisfacción, cómo vamos a ayudar con este modelo a las personas para que solucionen o vayan trabajando de forma paulatina y mejorando este trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos obteniendo mejores formas. Una vez que ya tenemos identificado la fuente de satisfacción, vamos a analizar la demanda. Es decir, el tipo de trabajo, pues
que nos entra en este modelo se puede agrupar o es trabajo que no se puede agrupar. ¿De dónde viene? ¿Cómo nos lo piden? ¿De acuerdo? ¿Quién hace la solicitud? ¿A quién va el resultado? ¿Cuántas solicitudes llegan? ¿Crees que aumenta o disminuye? ¿Cuántas tardas en hacerlo? ¿Qué características o calidad tiene? Es decir, tienes que analizar la demanda. Si empiezas desde cero, empiezas a analizar la demanda y si tienes un histórico, empiezas a tirar del histórico y a mejorarlo. Con lo cual tienes que ver cómo va el flujo desde que la demanda entra y si la puedes o no la puedes agrupar, de dónde viene, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo piden? Si lo piden directamente por una llamada telefónica, por un correo electrónico, por una petición de la web, lo que sea. ¿Quién hace la solicitud? ¿De acuerdo? ¿A quién va el resultado? Si es la misma persona o es otra. ¿Qué cantidad de solicitudes llegan? ¿De acuerdo? Y si no las estás contando, si la puedes predecir. La tendencia que se está tomando aumenta o disminuye, ¿de acuerdo? Luego tenemos que ver cuánto tiempo tardas en hacerlo, eso se llama el lead time, ¿de acuerdo? Tenemos el tiempo de ciclo y el tiempo de producción, con lo cual tenemos que hacer que el lead time y el cycle time sean lo más común corriente, ¿de acuerdo? Sean lo más homogéneos o lo más parecido posible, porque el cliente lo que mide es desde que hace la petición hasta que le llega el resultado. Y eso se llama el cycle time, el tiempo de ciclo. ¿De acuerdo? Desde que se hace la petición hasta que se obtiene. Y el lead time es el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo que desde que entra a producción hasta que se hace. Por lo tanto, hay un tiempo de espera en el cual el trabajo no está entrando en producción, sino que está esperando a entrar en producción. Y lo que tenemos que hacer es que ese tiempo de espera lo minimicemos, independientemente que es el lead time, pero independientemente que el tiempo de ciclo lo tengamos que optimizar mejorando el proceso. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos claro el propósito, tenemos claro la fuente de satisfacción, tenemos clara la demanda y tenemos clara nuestra capacidad de trabajo, ¿qué quiere decir esto? La capacidad del trabajo es cuánto trabajo podemos hacer en un momento dado o la capacidad de nuestro modelo o nuestra organización de formalizar ese trabajo, tenemos que modelar el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Para modelar el flujo de trabajo, que es una de las primeras prácticas que estamos trabajando con Kanban, lo primero que tenemos que decir es qué es lo que vamos a hacer. Porque este modelo de flujo de trabajo lo tenemos que realizar entre todos los participantes que van a definir este flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque si hay partes que solo ven su flujo, su parte del flujo, su parte del proceso, no ve el todo, sino que tienen que ver su parte del proceso. Por ejemplo, si tenemos un elefante y estamos a 2 centímetros del elefante, tú como mucho verás una parte del elefante. Puedes ver la trompa, puedes ver una pata, puedes ver una oreja si estás encima del elefante, puedes ver el enorme culo que tiene el elefante, puedes ver un colmillo, pero no ves todo el elefante en conjunto si no te alejas, ¿de acuerdo? Y tienes un punto de vista que te ve todo el elefante. Con lo cual, primero, antes de modelar el flujo, tenéis que explicar qué es lo que vais a hacer y todo el mundo va a pertenecer o va a trabajar con este flujo. Una vez que tenemos el flujo definido, el flujo de trabajo, ¿vale? Vamos a empezar trabajando con un servicio, ¿de acuerdo? Un servicio. Focalizamos en uno de los servicios para mejorar ese servicio o propósito del cliente, porque estamos trabajando con uno con varios servicios, con lo cual trabajamos con uno, ¿vale? Porque estamos haciendo una política de trabajo y vamos a mejorar ese flujo de servicio. Para ello, una vez que tengamos ese servicio, vamos a establecer ese servicio, qué tipo de clase de servicio es, si es urgente, si es a fecha determinada, si es lo que sea, ¿de acuerdo? Los 4 tipos, repito, urgente, estándar, a fecha determinada o intangible, o los servicios que nosotros definamos. Esto es un ejercicio colaborativo y como tal ejercicio colaborativo tiene que haber unas reglas. Una vez que tenemos estas reglas y establecido las clases de servicio, ¿de acuerdo? Ya vamos a diseñar el sistema Kanban. El sistema Kanban. Y el sistema Kanban lo vamos a definir y es una forma muy visual, ¿de acuerdo? En el cual vamos a ir trabajando y vamos a ir mejorando
¿de acuerdo? Este sistema, con lo cual partimos de un hecho, ¿de acuerdo? Definimos de una forma visual en un tablero cómo tenemos plasmado ese modelo en el cual estamos ahora, y lo que hacemos es, una vez que lo tenemos, compartir el diseño e implementar y ponerlo en práctica. Y para ello lo que tenemos que hacer es obtener feedback constante, ¿de acuerdo? Con lo cual estos pasos son en este orden, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Obtenemos el feedback y hacemos un cambio. Por lo tanto, podemos hacer un cambio identificando un servicio, un propósito nuevo, descubrimos esa fuente de satisfacción, analizamos la demanda, analizamos la capacidad y vamos midiendo constantemente. Esto es un ciclo sin fin en el cual vamos mejorando cada una de las partes para obtener el mejor beneficio, ¿no? Con lo cual, esto sería la forma de trabajar, ¿vale? La forma de trabajar y de tenerlo. ¿Claro? ¿Vale? Llegado a este momento, vamos a pasar al turno de preguntas, por si tenéis alguna duda, y pasamos al mismo, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, ¿vale? Voy a mirar aquí en el chat si tenéis alguna pregunta. Si queréis hablar, podéis levantar la mano y la podéis, y os paso el micro y me podéis preguntar directamente, como queráis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiere preguntar algo, que quiera ver? A ver, así, aquí hay una pregunta que no la he visto, ¿de acuerdo? Sí, las sesiones que hacemos siempre se pueden ver una vez finalizada, ¿de acuerdo? Se pueden ver y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se suben a la web, acordaros que en la web de TecnoWebinar se suben regularmente las sesiones, ¿vale? Y las podéis ver, todas las sesiones que hemos hecho y todas las que hemos hecho anteriormente las podéis ver, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede levantar la mano. A ver, Francisco, ¿vale? Francisco, te voy a dar el micro por si quieres preguntar algo. Francisco, ¿tienes el micro? Ah, disculpa. Sí, sí. No, Dime, Francisco. nada, no tenía ninguna duda. Vale, perfecto, te quito el micro. ¿Alguna persona tiene alguna duda que puede, a ver, aquí María, vale, ya la he descubierto, vale. ¿Alguna duda que tengáis? Vale, pues luego todos, a ver, tenemos aquí un link en el cual, si no tenéis ninguna duda, vamos a pasar a una sala en el cual vamos a, bueno, lo tenéis aquí en la sala, en la sala virtual, en la cual podéis trabajar y podemos trabajar para comentar o directamente hablar o poner dudas para que podáis contestar y trabajamos personalmente con cada uno que quiera pues, comentarme algo, preguntarme algo, comentar con los compañeros y podemos establecer debates, nos podemos ver y podemos hablar, que es la sala esta de Wonder que tenéis en el chat. Si queréis entrar a Wonder, ¿de acuerdo? Es en hacer clic y entráis en el chat, en este que aparece que estáis viendo ahora en pantalla, ¿vale? Entráis en el chat, tenéis el link para entrar y automáticamente está en el chat, tenéis el link para entrar, aquí os estoy esperando para hablar y para comentar cosas, ¿de acuerdo? Y aquí podemos establecer el turno de las cervezas virtuales en la cual vamos a hablar de forma distendida para solucionar o hablar de cualquier tipo de dudas que tengáis en este momento o que queréis hablar de forma más detallada. ¿De acuerdo? ¿Sabéis entrar? ¿Tenéis alguna duda de cómo podéis entrar y cómo podemos hablar? Aquí para entrar en el tema de cervezas virtuales. ¿De acuerdo? Tenéis el chat, en el chat tenéis el link y aquí os estoy esperando. Sí, efectivamente, Jorge, veis todos en el, si alguno no lo ve, que lo diga ahora, en el chat hemos puesto el link para la sala virtual donde podréis hablar con Jorge. Entonces, si alguno no lo ve, a ver que me lo diga ahora en el chat.
¿Vamos a poder ver la visión una vez finalizada? Sí, sí, claro, todos recibiréis el link al vídeo. Confirmadme, por favor, que veis en el chat todos el link para poder acceder ahora a la sala de networking, donde podréis hablar con Jorge directamente. Bueno, pues parece que nadie dice nada, Jorge. A ver, nadie tiene problemas. Es el mejor sitio porque así podéis hablar directamente con Jorge vía webcam. A ver, tenéis el link. Vale, pues no veo ningún problema, Jorge. Entonces, pasar a la sala de networking. A ver, que la tenemos ahí, os estoy esperando. Así que... Vale, salimos si acaso del webinar para que podáis poner la webcam todos. Vale. Entonces salimos de aquí, de webinar, y nos vamos a la sala. Pues nada, pues cerramos y os espero en la sala. Ahí tenéis el link. Os espero un momento para que vayáis yendo a la sala de cervezas virtuales, ¿vale? Por si queréis salir. Y aquí os espero para ampliar cómo podemos implantar en un caso práctico o si tenéis alguna duda, cualquier cosa.